Es secretaria segunda de la Comisión de Igualdad y miembro de las Comisiones de Interior y de Control de Radio Televisión Española. Fue concejala del Ayuntamiento de Madrid de 2007 a 2011, responsable de la Secretaría de Políticas de Igualdad en la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid. No solamente eso, sino que además es coordinadora del Grupo de Trabajo sobre la Violencia de Género creado para la elaboración del programa electoral del PSOE, coordinado por Jesús Caldera para las elecciones de 2004. Pertenece, como fundadora, coordinadora y portavoz, a la Red Estatal contra la Violencia de Género. En un periodo comprendido entre 2000 y 2004, si los datos son correctos. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación Enclave Feminista y pertenece al patronato de la Asociación Enclave Feminista y del Patronato de Fundación de Mujeres. Desde su puesto en la Fundación de Mujeres ha puesto en marcha campañas publicitarias tan necesarias como resulta de la anterior ponencia, tales como ya ha codirigido proyectos de investigación y ha dirigido los primeros cursos de capacitación del profesorado en pedagogías para la igualdad y prevención de la violencia de género, en colaboración con varias universidades españolas. Es autora de diferentes materiales, como Guía para las mujeres maltratadas, la prostitución, claves básicas para debatir sobre un problema, entre otros. Ha sido asesora de varias instituciones, colaboradora como invitada de diferentes universidades en curso de posgrado en materias de violencia de género. Ha sido vocal del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y actualmente colabora, corrígeme si me equivoco, en programas de formación para el grupo. Hasta 2010 perteneció al comité de la Red de Mujeres Españolas y Africanas por un mundo mejor. Como comprenderán, no hay mejor manera de cerrar estas ponencias de por la mañana que con doña Ángeles Álvarez, a quien gustosamente le cedo la palabra. Buenos días. ¿Se oye mejor así? Perfecto. Bueno, voy a tratar de acortar algunas de las cosas que quería contar hoy por esta cosa de la alerta roja, pero no me voy a privar de iniciar mi intervención haciendo y dando sobre todo algunas informaciones respecto a de dónde venimos, aunque Amelia ha apuntado algunas cosas. Me parece muy importante que conozcamos cómo fue el proceso de reivindicación de la ley integral, porque eso nos va a ayudar, entre otras cosas, a tomar conciencia de algo tan importante como que fueron las organizaciones de mujeres quienes hicieron en la década pasada la pedagogía social para que la sociedad española tomara conciencia de la gravedad de este problema, aunque es evidente que el impulso para catapultar este asunto hasta la agenda política pues vino de la mano del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero me parece muy importante, decía, que veamos de dónde venimos. Entre otras cosas, porque después de la dictadura franquista y durante toda la transición ya existían organizaciones de mujeres, aunque no estuvieran incluso legalizadas, que estaban exigiendo la equiparación de derechos en un país donde las mujeres casadas eran, en definitiva, seres dependientes que no podían disponer, como ha referido con anterioridad Amelia, de sus bienes, aceptar herencias, comparecer en juicio por sí mismas o realizar contratos. La dependencia del varón estaba regulada y, por lo tanto, sus derechos estaban condicionados. Ser dependiente significaba que su voluntad se encontraba anulada o limitada para la toma de decisiones. Pero 1975 es un año importante para la historia de las mujeres, para la historia del conjunto de las mujeres y también de las españolas. De las españolas, fundamentalmente, porque en 1975 murió Franco. Y, por tanto, se abrían las puertas a cambios que en 3 décadas han supuesto que estemos hoy donde estamos. 1975, con la primera Conferencia Internacional de la Mujer promovida por las Naciones Unidas, significó la entrada de la agenda de las mujeres en el plano político y ayudó a movilizar a las mujeres de todo el mundo. Expandió las relaciones entre Naciones Unidas y las ONGs y, además, hizo algo importante, y es que ayudó a diseminar los temas de igualdad como
temas básicos para las agendas de los años siguientes. Las mujeres españolas, por supuesto, asistieron también a esa conferencia, pero no fue a esa conferencia lo que hoy conoceríamos como la sociedad civil. En el año 1997, las organizaciones de mujeres estaban todavía manteniendo reuniones y existe hemeroteca que explica muy bien este asunto, con los entonces gobernadores civiles pidiendo la legalización de las asociaciones de mujeres. Si damos un salto importante, me gustaría que viéramos lo que ocurre desde que el Partido Socialista llega al Gobierno hasta la fecha de hoy en términos de planes de igualdad y la implicación de las estrategias públicas en relación a la violencia contra las mujeres. Es verdad que existía una participación muy activa de las mujeres y de sus organizaciones en todo el proceso democratizador del país, pero tendremos que llegar hasta la década de los 80, con la aprobación de la Ley del Divorcio en el año 81, para empezar a ver lo que serían las modificaciones legislativas que implicaban reconocer derechos individuales a las ciudadanas españolas y eliminar las discriminaciones y obstáculos que dificultaban la igualdad y que estaban reconocidos de manera expresa en las leyes. Ese proceso de reformas llevó a la creación del primer organismo de igualdad de oportunidades en el año 1983, que supuso un impulso importantísimo para el desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y la puesta en marcha de las primeras medidas específicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Si nosotros viésemos los primeros planes de igualdad, veríamos que desde el plan primero ya se introdujeron elementos para combatir la violencia contra las mujeres, pero de manera muy residual. De hecho, el primer plan de igualdad recoge solamente un objetivo, que es el que creo que, no sé si se ve bien en general en la sala, si no os indico, que hace referencia en realidad a adecuar la regulación hoy vigente, decía, al cambio social y potenciar los mecanismos para la persecución y condena de los delitos contra la libertad sexual de las personas. ¿Qué significa coger un documento como este y ver que teníamos un plan que necesitaba hacer modificaciones legales para que los recursos punitivos con los que cuenta el Estado castigara algo que hoy reconocemos como delito, pero que en aquellos momentos no se consideraba tal? Es decir, agredir a tu esposa podía ser considerado como un correctivo, pero desde luego no como un delito. Ni tan siquiera teníamos instrumentos legales suficientes para castigar el delito. Bueno, el segundo plan de igualdad fue bastante más extenso en esta materia, pero en todo caso podemos ver que en 6 años conseguimos introducir las casas de acogida, lo vamos a ver de manera rápida. No me voy a extender con esto porque si no, no me va a dar tiempo, ya que me han cortado alguno. Vamos a ver algunas fechas importantes. Una fecha importante es el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. ¿Por qué? Porque es en este encuentro en el que se hace la propuesta para que el 25 de noviembre sea considerado Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Para que hagamos un paralelismo respecto a dónde estábamos en España en ese momento, en ese mismo año es cuando estábamos aprobando la ley del divorcio. Bien, ¿qué hace el movimiento feminista alrededor de los años 80? Pues creación del Instituto de la Mujer, año 83. Las organizaciones de mujeres están en ese momento haciendo y celebrando encuentros y reflexionando sobre los aspectos esenciales relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. En el año 83 también tienen lugar las primeras campañas publicitarias institucionales y las primeras circulares del Ministerio del Interior dirigidas tanto a policía como a Guardia Civil, dándoles instrucciones de cómo tienen que atender en comisarías y cuartelillos a las mujeres que hacen denuncias.
Las primeras casas de acogida en España ven la luz en el año 84. Las primeras casas de acogida que están documentadas a nivel mundial vienen fundamentalmente de Londres y Australia. Eran pisos que alquilaban las propias organizaciones de mujeres, no tenían recursos de las administraciones públicas y, por tanto, eran las propias organizaciones quienes alquilaban esas casas para garantizar la seguridad de las mujeres. Las pasaban literalmente a la clandestinidad. Haré alguna referencia respecto a cómo ha evolucionado esta cuestión. Mientras tiene lugar la tercera Conferencia Mundial de la Mujer de Nairobi, no he hecho referencia a las conferencias internacionales, que son documentos muy importantes, pero haré alguna de manera expresa a la de Viena. Este documento, que es eso que llamamos la literatura gris del movimiento feminista, es decir, las ponencias escritas a máquina de escribir en aquellos años, pone en evidencia que este ha sido un tema que siempre ha estado en la agenda del feminismo. Pero es verdad que las ponencias de esos años hacían fundamentalmente relación a las agresiones sexuales. Es decir, el 75% de las ponencias en este tipo de jornadas hacían referencia, cuando hablaban de violencia contra las mujeres, a las agresiones sexuales. La dinámica de trabajo de las organizaciones en aquellos años es que después de estas grandes conferencias, esas ponencias se dividían en documentos con los que se trabajaban en las organizaciones de barrio. Aquí tenéis la copia de un documento de una organización de mujeres de Carabanchel, que en realidad es la recopilación, digamos, de los documentos relacionados con violencia que hubo en las jornadas de análisis de los 10 años. Año 86-87. Se da una circunstancia que es muy interesante y a mí me gusta mucho contárselo a las mujeres de Latinoamérica, porque me parece que a veces hay instrumentos que no tienen que ver de manera específica con la igualdad de oportunidades que se convierten en elementos claves para consolidar algunas políticas. La reforma fiscal que introdujo en este país el 0,5, es decir, esa casilla que rellenamos cuando hacemos la declaración de la renta, para que parte de nuestros impuestos vayan destinados, en este caso, a organizaciones sin ánimo de lucro, supuso la puesta en marcha de grandes proyectos que las organizaciones de mujeres no se habían podido permitir hasta entonces. El 0,5 permitió, por ejemplo, la puesta en marcha del primer centro de atención de recuperación y reinserción para víctimas de malos tratos, centro integral de larga estancia, que no tenía que ver ya nada con las casas de acogida, sobre lo que no me puedo extender mucho, pero bueno, en todo caso, si queréis, luego de pasillo hablamos. Las primeras jornadas estatales relacionadas con la violencia contra las mujeres se celebran en Santiago de Compostela en el año 1988. No existía entonces Internet y, por tanto, en los años 80 el movimiento feminista hacía lo que hacían todos los movimientos sociales, pintadas en las paredes. Y pintadas en las paredes se utilizaban, por ejemplo, para hacer algo que luego ha sido muy criticado, cuando, por ejemplo, el presidente Bono en Castilla-La Mancha sacó su ley de violencia, que significaba identificar públicamente aquellos tipos, aquellas personas que habían violentado a mujeres. Y, por ejemplo, las secciones sindicales de las fábricas empezaron a hacer pintadas en las que identificaban con nombres y apellidos lo hacían también en las puertas de sus viviendas. Hoy quiero decir que esto del escrache, que parece tan moderno, pues en fin, hay algunas que ya lo hacíamos hace muchos años. Bien, ahí tenéis ejemplos claros. La primera ley mundial relacionada con la violencia contra las mujeres es la Ley 54 de Puerto Rico. Es una ley que va a abrir el camino a que muchos otros países comiencen a legislar en esta materia. Pero volviendo a España, la década de los 80, finales de los 80, todas las publicaciones específicas que había de organizaciones de mujeres están recogiendo en esos años como uno de los principales temas de la agenda del feminismo. Fijaros, por ejemplo, la Asamblea de Mujeres de Madrid publicó un folleto en el año 90
en el que recogía una reivindicación que el Parlamento Europeo hizo suya con posterioridad, referida al número de plazas por habitante de plazas de acogida que debería de tener el Estado. Bueno, voy a saltarme algunas cuestiones porque aquí sí me tengo que ir para atrás. Voy a saltarme algunas cuestiones para llegar a la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que se convierte en el ámbito internacional en un documento importantísimo. De hecho, fue el primer instrumento internacional de derechos humanos que aborda de manera explícita la violencia contra las mujeres. Y marca un antes y un después, es en definitiva un hito histórico, porque, como indicó en su día la directora ejecutiva de UNIFEM, este documento lo que hace es colocar la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos, ampliar el concepto e incluir la violencia física, psicológica, sexual, etcétera, también las amenazas, tanto en el contexto familiar como en el de la comunidad o el Estado, y finalmente porque introduce un elemento descriptivo que es básico, y es que describe cuál es el principal factor de riesgo para ser víctima de esta violencia. Y cuando hace esa descripción, lo que viene a decirnos es que el principal factor de riesgo es ser mujer. La cuarta conferencia sobre la mujer de Beijing se fijaron objetivos en 12 áreas y se determinaron acciones prioritarias que iban a llevarse a cabo a partir de los 15 siguientes años. Quiero hacer referencia a esta cuestión porque la conferencia de Beijing marcó un antes y un después en el activismo de las organizaciones de mujeres. En septiembre de ese mismo año, es decir, inmediatamente después de regresar de la conferencia, hubo un grupo de personas que presentaron un documento en el Congreso de los Diputados a todos los grupos políticos. Esto no lo busquéis en ningún periódico porque no está documentado. Impacto mediático cero. En aquellos años, impacto mediático cero. Bueno, conseguimos darle la vuelta a esto de manera muy rápido. El impulso viene de la mano de las acciones emprendidas en el año 1997. ¿Por qué? Porque en el año 1997 las organizaciones de mujeres inician una estrategia que funcionó muy bien, que fue poner en cuestión las estadísticas oficiales e iniciar recuentos propios de los asesinatos que se estaban produciendo en este país. Y se encontraron con lo que tenéis en la pantalla. En el año 1997 las organizaciones de mujeres identificaron 91 asesinatos. 91 asesinatos. Mientras que el Ministerio del Interior, cuando acabó el año, y su nota de prensa, de estadística, estaba ofreciendo solo 33 mujeres asesinadas. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? Pues lo que había pasado es que se había puesto en evidencia cuál era el concepto que estaba utilizando el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, el concepto que estaba utilizando era un concepto que excluía, por ejemplo, a las jóvenes que estaban en relación de noviazgo. Y, por tanto, y por supuesto, todas las que ya tenían la sentencia firme de divorcio. Es decir, ellos entendían que ahí que no existía una relación formal y, por tanto, eso estaba en la estadística de homicidios, pero no estaba en la estadística relacionada con este tipo de crímenes. Es en el año 2002 cuando el Ministerio del Interior modifica sus criterios estadísticos y da una instrucción para que, a partir de ese momento, en el concepto análogo se incluya toda la relación que tenéis en pantalla. Un elemento fundamental también es que en el año 97 nació yo sé que la mayoría de las personas que estáis aquí estáis ya muy habituadas y convivís con esto de la informática y las páginas web y tal, pero el asociacionismo femenino y el feminista no había llegado a utilizar esto como un elemento para la reivindicación. Me parece importante poner en valor que en el año 97 nace un portal que se llama Mujeres en Red, un portal de género que no solamente reúne a mujeres y grupos, sino que
hace tomar conciencia a las organizaciones de mujeres de la importancia de un instrumento como las redes sociales. En el año 97, además, tiene lugar la publicación del primer estudio sobre sentencias judiciales en casos de malos tratos y se publica también la Guía para Mujeres Maltratadas. El estudio de Temis pone en evidencia, por ejemplo, que en aquellos años las retractaciones de las mujeres, es un estudio referido a la Comunidad de Madrid, pero bueno, creo que es perfectamente, es un dato que se puede extrapolar perfectamente. Estábamos hablando de un 54% de retractaciones, un 54%. Pero pone además en evidencia, por ejemplo, que las mujeres van a declarar sin abogado, en fin, toda una realidad que al manifestarse da también la línea de trabajo de por dónde deben las organizaciones avanzar en las cuestiones de apoyo en la asistencia jurídica a las víctimas. Bien, en el año 97 este comienza a ser un tema con una presencia mediática de alto nivel. Entre otras cosas porque se pone en funcionamiento también una estrategia, que es que cada vez que hay un asesinato se manda un comunicado a los medios. Y hubo 91. Por tanto, esto supone tener una presencia semanal, desgraciadamente, de 2 o 3 veces a la semana, estar haciendo referencias a estas cuestiones. En el año 97 también se celebra en este país por primera vez el 25 de noviembre como Día Internacional, justo 16 años después de que las organizaciones latinoamericanas propusiesen la fecha. El acto consistió en asistir a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla para poner en evidencia que la justicia no estaba protegiendo a las mujeres. Y se dibujaron, pues en aquel momento ya se habían producido 80 y tantos crímenes, pues 80 y tantas siluetas que prácticamente dieron la vuelta al edificio. Bueno, ahí tenéis una foto de la acción. Y ese año, que ya había mucha tensión social, ocurre otra cosa. Y es que muere Ana Orantes. Ana Orantes moría una semana después de haber relatado en la televisión su infierno cotidiano. Era un caso, además, que ejemplificaba absolutamente todos los errores que las organizaciones venían denunciando y que disparó todas las alarmas sobre el sinsentido de sentencias que estaban minimizando el horror que implicaba normalizar la violencia contra las mujeres. Os quiero recordar que en la sentencia de Ana Orantes, el juez hizo una división de la vivienda, era una casa de planta baja, en la que dio el primer piso para Ana Orantes y la planta baja al que al final fue su ejecutor. Esta era la situación judicial en este país en aquellos años con relación a esta cuestión. Bueno, el caso de Ana Orantes, quiero deciros que murió en un incidente, echó una lata de gasolina por encima. Era la tercera mujer de ese año que moría quemada viva, la tercera. Pero este caso disparó absolutamente todas las alarmas. Y las organizaciones de mujeres comienzan a poner en evidencia que esto es ya una situación absolutamente insoportable. Los medios de comunicación se hacen eco de la situación y todos los grupos políticos piden ya reformas legales. Ahí tenéis una fotografía en la que están todas las diputadas tras el incidente de Ana Orantes. Pero no todos pensaban lo mismo, porque el entonces vicepresidente del Gobierno, un señor que se llamaba Álvarez Cascos, dijo
que no entendía por qué había esta alarma social que él no veía justificada, ya que este había sido, y cito, un caso individualizado. Os recuerdo que ese año murieron 91 mujeres. Bien, la presión social hace que el Gobierno del Partido Popular lance el que fue el primer plan específico contra la violencia hacia las mujeres, que no tuvo una… Bueno, yo no me atrevería a llamarlo ni plan, por tanto no voy a hacer no me voy a extender. Las manifestaciones prosiguen y las organizaciones de mujeres en el año 1998 se reúnen con los principales partidos y les proponen ir hacia una legislación específica. Lo que ocurre, o como se dividieron las cosas, fue que la Comisión para la Investigación de Malos Tratos se lo propuso al entonces ministro de Justicia, que no se hizo eco del asunto, mientras que el Foro de Madrid, que fue el germen de lo que después se conocería como la Red Feminista contra la Violencia, se reúne y lo hace llegar al Partido Socialista a través del entonces candidato a la presidencia, José Borrell, que impulsó la creación de un grupo de trabajo para diseñar lo que fue el primer borrador de ley entre diputadas socialistas y las organizaciones de mujeres. Otro aspecto fundamental, muy fundamental, porque es un informe, tengo que decir, extraordinario, fue que en el año 1998 el Defensor del Pueblo hace un informe titulado entonces Violencia doméstica contra las mujeres, que es un monográfico sobre los malos tratos. Y dice el estudio que lo hacen como consecuencia del número de quejas que comenzaron a recibirse a finales del pasado año 1997 y especialmente la queja procedente de la Asociación Lobby de Dones de Mallorca. Si tenéis ocasión de bajároslo, os recomiendo, está en la página del Defensor del Pueblo, os recomiendo que os lo leáis porque marcó el camino de por donde deberían de ir las acciones públicas en materia de violencia. Comienzan a publicarse trabajos de todo tipo relacionados con esta cuestión, ¿vale? Aparece la plataforma de mujeres artistas, que fue un elemento fundamental para la sensibilización social, y los ayuntamientos comienzan también a reclamar que el Estado haga algo más, porque, en definitiva, los ayuntamientos están atendiendo casos sin recursos. La Marcha Mundial de Mujeres hace suyo también el tema y tienen lugar, por primera vez en este país, campañas de sensibilización dirigida a los varones. En concreto, el Ayuntamiento de Gijón hace la primera campaña publicando el Manifiesto de Hombres contra la Violencia y una campaña que hicieron por las calles de Gijón. Bueno, la primera ley específica de violencia en este país es la Ley Autonómica de Castilla-La Mancha. La Ley Autonómica de Castilla-La Mancha se hizo muy famosa porque el artículo 11 de la citada ley indica que el Gobierno tendrá que presentar a las Cortes anualmente un informe con las sentencias judiciales firmes por malos tratos, siempre que cuenten con la autorización de la víctima. Eso es lo que dice el artículo número 11. Pero todo el mundo entendió que esto era la publicación de una lista de maltratadores. Todo el mundo que haya seguido este tema recordará que Bono fue muy criticado por esto. No se trataba de hacer bandos municipales con listas de maltratadores, pero sí se trataba de… Por supuesto, se publicaban sus nombres en el informe, pero esto generó que, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos entrase en la consejería responsable de la Junta para ver si estaban haciendo listados de maltratadores. O sea, esto llegó hasta estos extremos. Bien, se constituye la Red contra la Violencia. En septiembre del 2002 se presenta porque, además, inmediatamente después, es decir, el 10 de septiembre, se presenta una proposición de ley en el Congreso, está gobernando el Partido Popular, que es rechazada. Las organizaciones asistieron a la jornada, fueron expulsadas, en fin, bueno, ahí tenéis las imágenes. Estas son las protestas en la calle y la bronca, porque el PP se negó a admitir a trámite esta ley. Sin embargo, lo que teníamos en aquel momento era un clamor social de reivindicación.
Las encuestas estaban hablando de que el 90% de la ciudadanía entendía que el Estado tenía que dar un paso decisivo para legislar en esta materia. Bien, me salto aquí algunas cuestiones, pero me gustaría que… He puesto un ejemplo para que veáis lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Fijaros, 10 de junio del 2003, Ana María Fábrega, asesinada a martillazos, después de haber presentado 54 denuncias en 15 juzgados diferentes. Esta era la situación que se estaba viviendo. Entonces, por favor, cuando os digan la ley de violencia, siguen muriendo mujeres. Sí, sí, claro que siguen muriendo mujeres. Después os voy a enseñar algunas estadísticas, pero mirad, es que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en estos años la media de denuncias estaba entre 14 y 16.000. Y el año pasado hemos tenido 130.000 denuncias. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos una bolsa de mujeres que ha decidido que si cuenta con instrumentos por parte del Estado para protegerlas, da el paso para intentar salir de la violencia. Ahora, cuando una mujer decide eso, y ellas lo saben mejor que nadie, quienes trabajáis con ello también, pero ellas lo saben mejor que nadie, lo que hacen es ponerse en riesgo. Una denuncia dispara el riesgo. Por tanto, fijaros, las campañas institucionales en aquellos años reclamaban de manera sistemática a las mujeres que denuncien, que denuncien, que denuncien. Pero, sin embargo, el Estado no ofrecía protección y seguridad después de la denuncia. Por eso las organizaciones de mujeres estaban diciendo, no, 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 usted no le puede pedir a las mujeres que denuncien, porque usted no les puede decir a las mujeres que vayan al matadero. Usted tiene que poner recursos para que las mujeres se animen a denunciar. ¿Qué es lo que ha pasado? Mirad, si ahora mismo cogemos, por ejemplo, la estadística del número de asesinatos, la media de asesinatos de entonces, con la media de asesinatos de ahora y el número de denuncias, con el número de denuncias de ahora, lo que vemos es que la ley en estos momentos tiene la capacidad de proteger a un gran número de mujeres. A un gran número de mujeres. Y esto es importante que lo sepamos. ¿Que siguen muriendo? Sí, bueno, intentaremos analizar después algunas cuestiones relacionadas con esto. Casos como el que os acabo de mostrar hacen que el Partido Popular y la presión, por supuesto, que le había metido el Partido Socialista presentando una proposición de ley que fue rechazada, dé el paso de legislar lo que fue la orden de protección, que ha sido un instrumento y es un instrumento poderosísimo si se utilizara más. Pero bueno, luego hablaremos también de esto. Comienzan las actividades para denunciar todo lo que está pasando. Hay un gran activismo alrededor de estas cuestiones, ¿vale? Se pone en evidencia cuál es la situación, es decir, que hay un aumento de los asesinatos. El Partido Socialista incluye en su programa electoral legislar sobre esta materia, gana las elecciones y efectivamente pone en marcha la ley. El informe del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué ha pasado? Creo que ha sido la conexión. Bueno, está buscando. Da igual porque ahora ya lo que pretendo es… ¿Pero lo tenemos o no? Está buscando. A lo mejor hemos dado ahí a… Joder, pues… Estaba ahora en ello. ¿Eh? Estaba Esto tiene intentando. una cosita que se le da. Sí, ¿eh? es este. Ese vídeo no es vídeo, no es vídeo, es que no es vídeo, tiene que USB. Computer 1. No sé, espera un momento, vamos a quitarlo de aquí. ¿Lo vas a quitar de ahí? ¿Se ha apagado? Es que se ha apagado, ¿no? Parece que sí. Vale, mira. Bueno, vamos a pasar ya a lo sustancial. Si nos dejan. Lo tienes ahí, ¿no? Y aquí tenemos el ratón. Bueno,
¿Qué es lo que considera la ley? ¿Cuáles son los elementos que considera la ley a la hora de construirse lo que es el texto legal? Pues la ley tuvo desde el minuto 1 en cuenta lo que yo creo que son las cuestiones esenciales, porque consideró para su redacción 3 cosas. ¿Cuáles eran las causas primarias? ¿Qué circunstancias hacen que haya un incremento de la probabilidad de que se produzca violencia? ¿Y cuáles eran las cuestiones que perpetúan el problema? Conocer estas circunstancias permite elaborar un buen texto legislativo. Hay que conocer, lo primero, cuáles son las causas primarias de esta violencia. Y las causas primarias tienen que tener en cuenta que son las pautas culturales que mantienen la desigualdad entre géneros, la socialización de género según estereotipos, las organizaciones familiares verticales y autocráticas, el aprendizaje femenino de la indefensión, el aprendizaje masculino del uso de la fuerza para la resolución de conflictos, la exposición a violencia intrafamiliar entre los padres durante el periodo del crecimiento y la naturalización de la violencia por parte de otros modelos sociales. Las causas que hacen que haya un incremento de la probabilidad de que se produzcan agresiones son fundamentalmente las relacionadas con los factores de estrés psicosocial, ¿no? Por ejemplo, económicos, laborales, sociales, etcétera. Mirar, cuando estábamos tomando café, he entrado a ver la noticia del crimen de las 2 niñas de Asturias, porque me ha comentado Amelia que había leído en la prensa de Asturias un relato estremecedor. Entonces, cuando me he puesto a leerlo, lo primero que he visto es que inmediatamente después del titular dan el nombre del señor y hacen una descripción, no sé qué es, yo no toco nada, de verdad. Vamos, es más, me voy a retirar de aquí. Me voy a retirar de aquí y ya está. Ponme esto si quieres y ni lo toco. No sé si será el propio ratón que al estar encima del ordenador. Pues por eso, pues si quieres. Bueno, ¿qué decía la noticia? ¿Qué decía la noticia? ¿O qué me ha estremecido a mí de la noticia? Aparte del relato de la brutalidad de los hechos, lo que me ha cabreado profundamente es que la primera línea del periódico asturiano lo que decía era fulanito no sé qué, no sé cuántos años, parado de larga duración. Y después ya se pone a describir la brutalidad. ¿Creéis que ese comentario es un comentario que está puesto ahí por casualidad? Supongo que no, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido tradicionalmente? Lo que ha ocurrido tradicionalmente es que se han considerado que estas causas eran el origen del problema, cuando esto evidentemente no es así. En tercer lugar, os decía, tenemos las... ¿Ya está? En tercer lugar, os decía, tenemos las cuestiones relacionadas con los elementos que hacen que se perpetúe el problema. Y los elementos que hacen que se perpetúe el problema tienen que ver con la ausencia de una legislación adecuada o con dificultades en la aplicación de la existente, con la falta de capacidades del personal, policía y judicial para atender adecuadamente los casos, la falta de capacitación del personal de salud para identificar casos, la psicopatologización del problema por parte de los servicios de asistencia y finalmente, la ausencia de redes comunitarias de apoyo. Estos son los principales elementos que hacen que, una vez identificado el problema, no seamos capaces de afrontarlo de manera adecuada. La ley española introduce además algo que la diferencia, por ejemplo, de la ley de Puerto Rico. Os hablaba de que la primera ley fue la de Puerto Rico, pero la ley de Puerto Rico era una ley que lo que hace es aumentar el castigo a los violentos, pero no introduce ningún elemento corrector. Es decir, no hay un capítulo destinado a la prevención, elemento que sí introduce la ley española.
que la convierte, por eso, en una ley especial. La ley española se sustancia en la prevención, en el castigo del delito y en la reparación del daño. 3 elementos que a partir de ese momento se incorporarán a todas las leyes españolas. Quiero, por tanto, hacer una reflexión respecto a qué ocurría con las cuestiones relacionadas con la prevención. Mirad, la prevención deriva… ¿Esto va o no va? Esto es increíble, ¿eh? La prevención… Ya está. La prevención deriva el concepto de las ciencias de la salud, de la medicina, y se incorpora a otras ciencias sociales porque es un término muy flexible para explicar cuáles son todas las acciones encaminadas a incidir en la progresión desde la asistencia individual a la asistencia colectiva. Es decir, que estamos hablando de acciones que se concretan en acciones grupales que deben de articular cuáles son las estrategias de modificación para amplias capas de la población. En relación a los niveles que quedan estipulados de la prevención, yo quiero referirme de manera específica a la prevención primaria y a la prevención terciaria, porque me gustaría que veáis cómo actúa una y otra y cuáles han sido los elementos que han hecho que los Estados, los gobiernos, las administraciones públicas utilicen una u otra. La prevención primaria lo que pretende es caucionar el problema. Es una intervención que no es personalista, está dirigida siempre al conjunto de la población. Trabaja sobre el origen del problema, sobre las causas y, por tanto, en este caso, digamos que es una intervención que cuestiona el poder. Precisamente por eso ha sido la menos promovida por las administraciones y las instituciones. Sin embargo, la prevención terciaria son intervenciones de tipo social que están orientadas al individuo. Son intervenciones de rehabilitación, son intervenciones que trabajan sobre los grupos de riesgo, pero dándose la circunstancia de que hay una descripción previa de qué es un grupo de riesgo. Por ejemplo, si leéis trabajos de finales de los años 80, referidos a los malos tratos, el perfil de riesgo de mujeres maltratadas tiene que ver con las mujeres que acudían en aquel momento a los servicios sociales. Pero es que eso ya tiene un sesgo previo, porque las mujeres víctimas de malos tratos que no acudían a los servicios sociales no entraban a configurar ese perfil de riesgo. Por tanto, había ya un vicio de partida, ¿vale? Este tipo de intervenciones trabajan sobre las consecuencias, es decir, curan la herida, pero no evitan el problema, ¿vale? Y es un tipo de intervención que, por supuesto, no cuestiona el orden social ni el poder y, por tanto, ha sido el que hasta este momento ha sido más promovido por las instituciones. Pero nosotros tenemos y tenemos que dar respuestas para la erradicación y no solo para la reparación del daño. Y las respuestas consensuadas a nivel internacional se sustancian en 6 parámetros, que podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las respuestas que hay que dar a la violencia? Las respuestas que hay que dar a la violencia pasan por poner fin al silencio, ese es el primer elemento estratégico, apoyar a las mujeres y a las niñas, hacer reformas legales, fomentar las políticas de igualdad, desafiar la tolerancia social a esta violencia y, por supuesto, cambiar a los hombres. Creo que estas etapas se han ido cubriendo, bueno, con mayor o menor éxito, luego hablaremos con relación a esto. En todo caso, la primera, la de poner en evidencia la magnitud del problema, ayuda fundamentalmente a tomar conciencia respecto de la gravedad del mismo e implica, además, la exigencia de poner fin a la impunidad de la que se benefician este tipo de delincuentes. La ley introdujo un factor esencial al dejar claro,
en relación a los delitos por razón de género, que no solamente hay que poner en las leyes que se va a castigar, sino que hay que hacer que sea efectivo y que el castigo sea adecuado. Tenemos que tener en cuenta, y esto está muy estudiado en psicología, qué es lo que genera la impunidad. Ya está explicado, fundamentalmente por psicólogos, que la minimización de este tipo de delitos o de otro tipo de delitos, de cualquier tipo de delitos en realidad, lo que hace es restar importancia al agresor, a la agresión y conseguir no solo distanciar al agresor del daño, sino que en términos sociales genera un círculo de injusticia, porque lo que hace es que alimenta la idea de que las agresiones a mujeres son un asunto menor. Por tanto, podemos decir que la impunidad genera injusticia y, además, genera desesperanza en las víctimas y, por tanto, desactiva la respuesta de las víctimas. Os hacía referencia antes a la importancia de haber iniciado las estadísticas de los recuentos. Bueno, seguimos todavía en esto. Yo, la semana pasada, todavía he presentado una proposición no de ley para que se incluya en la estadística lo que llamamos otras víctimas. Otras víctimas no son nada más y nada menos que, por ejemplo, más de 22 personas en los últimos 8 años que murieron porque estaban acompañando, por ejemplo, a las víctimas en el momento del delito. Hay un caso especialmente trágico que tuvo lugar en Asturias, por cierto, de un tipo que sube a ver a su ex compañera a la casa de su padre, que está viviendo en esos momentos con la familia. Tienen una bronca monumental, el tipo baja el coche, coge la escopeta, vuelve a subir al piso, se carga a su padre, a su hermano y al novio actual de la chica, a ella también la tirotea, finalmente no murió. Bueno, pues esos 3 crímenes no han formado parte de la estadística oficial. Esto es algo inconcebible. Es algo tan inconcebible como que imagínense ustedes que en un atentado terrorista que intentan matar, por ejemplo, a un concejal, ponen un coche bomba y, además de matar al concejal, matan al concejal y a 2 escoltas que van con él. ¿Acaso la estadística diría que ha habido una muerte por violencia terrorista? Dirían que ha habido 3, ¿no? Bueno, pues esto no ocurre con los casos relacionados con la violencia contra las mujeres. Hemos tenido unas grandes discusiones con estas cuestiones, porque la estadística oficial, por ejemplo, hasta que se hizo la modificación que les refería antes, como hablaban de violencia doméstica, nos daban siempre un número de varones que aparecían en la estadística que al final eran este tipo de casos. O este tipo de casos, o este tipo de casos. Es decir, en la estadística no solamente hay que decir quién muere, sino que hay que decir también quién comete el crimen. Igual que cuando hablamos de la prostitución y nos dicen, pero es que también se prostituyen los hombres. No, vamos a hablar de quién prostituye, no de quién se prostituye. El prostituidor, ¿quién es fundamentalmente? Bueno, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. El despropósito absoluto llega cuando ocurren, bueno, yo creo que este tipo de cosas se han mejorado, pero en todo caso me importa que lo veáis. Esto es una noticia del País sobre un servicio de atención a la violencia del Ayuntamiento de Madrid. Aquí tenéis la misma noticia. Aquí tenéis la misma noticia con otro periódico, el ABC. Vaya, resulta que ya tenemos un matiz. Pero es que si vamos al cuerpo de la noticia, lo que nos encontramos es que nos cuentan qué es lo que han ido a denunciar estos señores. Y lo que han ido a denunciar estos señores es que su mujer se negaba a acostarse con ellos y hacerles la comida. O sea que en esos años teníamos elementos que se permitían ir a una comisaría a denunciar como maltrato el incumplimiento de los mandatos de género. Tremendo. Lo más grave de todo es que la policía hiciese el atestado correspondiente.
Bien, ¿a qué se debía esto? Pues esto se debía a algo muy interesante que Amelia ha apuntado en su intervención, y es que los medios han tenido la tentación de relatar estas violencias como una especie de guerra de sexos. Y, por tanto, están permanentemente tratando de identificar en qué bando hay más muertes, ¿no? Pero, claro, es que nosotras no aceptamos el concepto de guerra de sexos, entre otras cosas porque nosotras no aceptamos que la relación entre varones y mujeres sea una relación de enfrentamiento. Somos conscientes de que el vínculo que existe entre mujeres y hombres se sustenta a través de la hegemonía de los valores masculinos. Y eso no se llama guerra de sexos, eso se llama opresión de género, que es algo diferente. Creo que una sola frase de John Stuart Mill, en su obra sobre la opresión de la mujer, define de manera clara y sobre todo en una frase que tiene mucho valor, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este problema. John Stuart Mill dice que al hombre le gusta tener su propia voluntad, pero no le gusta que su compañera doméstica tenga una voluntad distinta de la suya. Esta es la cuestión de fondo. Me gustaría utilizar 5 o 6 frases más para tratar de dibujar el perfil del problema. En realidad, Amelia, prácticamente toda la batería de frases que voy a utilizar ahora las has referido de una u otra manera, pero me parece importante que insistamos porque es importante que fijemos algunos conceptos. Efectivamente, para que la conducta violenta sea posible, se tiene que dar una condición, que es la existencia de un cierto desequilibrio de poder. Es importante también que seamos conscientes de que el maltrato doméstico es una de los integrantes del suicidio femenino, porque no tenemos que olvidar cuáles son los parámetros del suicidio. Y los parámetros del suicidio se sustentan en 3 ideas básicas: el deseo de rendirse ante lo que es percibido como insalvable, el deseo de acabar con un estado que se percibe como interminable y, por supuesto, la autoestima en los niveles ínfimos. 3 sensaciones que siempre están presentes en la violencia de género. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el homicidio es una parte integrante de la violencia de género y que hemos estudiado cuáles son las consecuencias del maltrato verbal. El maltrato verbal deja siempre cicatrices muy profundas. Tenemos que tratar de hacer entender, sobre todo a los jueces, que el abuso verbal es una actitud clandestina. Generalmente es una actitud clandestina. Que la mujer que es ultrajada habitualmente nunca tiene testigos que presencian su realidad. Que la injuria precede siempre al primer incidente de violencia física y está siempre presente en una relación agresiva. Que todo abuso verbal es siempre dominante y controlador y que el control ejercido de manera encubierta y clandestino es generador de locura. Otro concepto interesante es ser conscientes de que la violencia contra las mujeres es una violencia que no persigue destruir, sino someter. De hecho, el 99%, por no decir que el 100% de las mujeres que mueren, que son asesinadas cuando deciden romper el vínculo con el violento y, por tanto, la capacidad de control que el violento tiene sobre ella. Ahí es donde se producen este tipo de incidentes. Es decir, que es ante la pérdida de la posibilidad de intervención en la vida de la mujer que se produce la mayoría de los hechos fatales. De hecho, como os decía,
es la explosión belicosa, la hostia, el golpe, la paliza, son el resultado de la respuesta que da el victimario a Amelia hacía una referencia antes y decía, yo cojo a una persona y me la traigo hasta acá y la pongo en la cara. Es decir, cuando estos elementos intimidantes dejan de surtir efecto, entonces de vez en cuando hay que dar, si me permitís la expresión, una hostia encima de la mesa o una hostia en la cara, para que no se olvide que efectivamente tengo la capacidad de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿No vendrás a decirme que me vaya? Ah. Vale. Bueno, por tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Pues cuando hablamos de violencia de género, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una violencia que se utiliza contra las mujeres no solo en el espacio privado, sino también en el espacio público, y que la podemos definir como cada uno de los actos restrictivos y coactivos que se utilizan para controlar a las mujeres. Cobo Plana, que es un médico forense de la Universidad de Zaragoza, hace una reflexión respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y él lo define como todas las pautas de conducta que se utilizan para mantener el control patriarcal en los diferentes ámbitos de las relaciones entre los géneros. Se ha dicho ya, lo cito porque me parece muy importante que un médico forense, que parece que están más dedicados a la cosa de curar la herida externa, llegue a hacer un análisis en este sentido. Ahora, me gustaría que pensáramos un poco en los datos estadísticos. Porque si vamos a los datos estadísticos, nos vamos a encontrar con una realidad muy tremenda, conocida pero tremenda, que es que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Y ahora, a pesar de esa realidad, yo quiero dirigirme a todos vosotros y vosotras para haceros una pregunta, que es si os habéis parado a pensar la cantidad de mensajes que recibimos a lo largo de nuestra vida para ponernos sobre aviso sobre los peligros que corremos en el espacio público. Y me gustaría preguntaros cuántas veces os han mandado algún mensaje en todo vuestro proceso de socialización y educación en la familia del peligro que podéis correr dentro de la propia casa, dentro de la propia relación de pareja. ¿Estas cosas se os han explicado en algún momento? Porque esto parece un poco extraño, ¿no? Es decir, que tengamos el canto de sirena de que estamos protegidas en casa, cuando en realidad es en casa donde más se nos agrede, donde más se nos viola, donde más se nos insulta, donde más se nos desprecia, donde más se nos utiliza, parece algo un tanto contradictorio, ¿no? Pero claro, es que esta sistemática de mensajes respecto de los peligros que corremos cuando estamos en el espacio público, efectivamente, y también lo anotó ya Amelia, tiene una función social que tiene que ver con el hecho de que seamos nosotras mismas las que nos autolimitemos. Y, por cierto, lo hacen con gran eficacia. Fue el Instituto Canario de la Mujer, hace ya 12 años, el que publicó estos datos que tenéis ahora en la pantalla y que hacen relación al hecho de que la violencia contra las mujeres se encuentra incluso en las definiciones de los diccionarios. Incluso tengo que decir que también hay violencia por exclusión. Que me corrija Amelia si no es así. Yo tengo aquí un dato que dice que el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, años 50, no existía. Las mujeres no existían. En ese diccionario la palabra mujer no aparece. Sí aparece la palabra hombre, pero la palabra mujer no aparece. Por tanto, también hay violencia por exclusión.
Pero fijaros, cuando sí que estamos, no estamos de igual manera. Este trabajo que hizo el Instituto Canario decía que en ese momento, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, aparte de la cantidad estaba la cantidad. Había 67 expresiones para describir a los hombres, solo 12 para las mujeres, 37 laudatorias, bueno, lo tenéis ahí. 9 maneras diferentes de llamarnos prostitutas. Bueno, pues es importante que seamos conscientes de que la estructura familiar, social, ideológica y política que define espacios y funciones para varones y hombres, eso que llamamos el patriarcado, es un elemento esencial. Esa estructura utiliza toda una batería de medidas coercitivas para conquistar lo que podríamos llamar sus objetivos. Las más conocidas quedan recogidas en la descripción que Adrienne Rich hace de lo que es el patriarcado al definirlo como el sistema con el que a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la ley, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo se determinan cuál es o no el papel que las mujeres deben de interpretar. Estamos todo el tiempo hablando del género y, por tanto, toca hablar del género, porque es otra figura esencial para la comprensión del problema. Estamos hablando de una construcción cultural, un factor determinante en la organización de la sociedad, de la política y del Estado. Judith Astelarra nos indica que el género fija el desarrollo de las características biológicas secundarias, condiciona el desarrollo de las identidades personales de las mujeres y de los varones, determina cuáles son los roles que van a desempeñar unos y otras y finalmente define los espacios masculinos y femeninos. Os recomiendo también que os leáis un pequeño librito sobre género de Victoria Sau, porque hace una descripción de lo que serían las principales características, en este caso psicológicas, es decir, cómo se construye desde la psicología el género. Sau indica, y también lo ha referido Amelia a lo largo de la mañana, que estamos hablando de que en la especie humana hay dos, es decir, tantos como sexos, masculino y femenino, que el género se aprende, que es una conducta que varía en el tiempo y en el espacio, pero que siempre tiene dos repertorios separados. El género tiene carácter vinculante. Bueno, en fin, no me voy a extender con esto porque Amelia lo ha explicado bien y a lo que quiero ir es algo importante. En realidad, la cimentación y el posterior mantenimiento de la construcción cultural del género es el objetivo determinante de la violencia contra las mujeres. Construir género, eso es lo que hace la violencia contra las mujeres. Porque las violencias específicas contra las mujeres lo que hacen es garantizar que se pueda precisamente condicionar, determinar y definir tanto las identidades, los roles como los espacios contra ellas. Bajo esta idea es sobre la que se comprenden lo que son todas las formas de violencia contra las mujeres en cualquier parte del mundo y en cualquiera de sus formas. Es decir, esto nos permite explicar las violencias contra las mujeres desde la ablación y la violación matrimonial hasta la prostitución de mujeres, pasando por los malos tratos en el ámbito doméstico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en realidad son los matices relacionados con ritos, costumbres o leyes diferentes las que hacen que esos instrumentos coercitivos sean más o menos agresivos y, por tanto, sean más o menos visibles y, por tanto, sean más o menos tolerables. En España están emergiendo algunas formas de violencia, minoritarias es cierto,
que están adquiriendo presencia de la mano de los flujos migratorios. Durante los últimos 10 años, este tipo de violencia se ha manifestado con más claridad en el conjunto de Europa, tengo que decir. Traigo esto a colación porque estoy preocupada con algunos posicionamientos, sobre todo del ámbito académico de la antropología con relación a estas cuestiones, y me gustaría hacer un pronunciamiento público con relación a esto, en el sentido de que la protección de las minorías culturales no puede cegarnos ante la violación de los derechos humanos. Y, por tanto, hay prácticas culturales que son absolutamente intolerables. Si hiciéramos nuestras ese discurso de respeto sin límite a las minorías o a determinadas prácticas culturales, pues entiendo que nosotras mismas seguiríamos en la Edad Media, porque nosotras, por ejemplo, hemos hecho una crítica feroz a los mandatos de la Iglesia Católica con relación a las mujeres, ¿vale? Y entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer con relación a la religión de Mahoma? ¿Por respeto a qué? Exactamente, ¿por respeto a qué? Vale. De acuerdo. Bueno, volviendo aquí, a lo que nos ocupa de aquí, hay muchas personas que consideran que tienen mucha dificultad para comprender cuáles son o cuál es la posición de las mujeres maltratadas en la relación violenta. ¿Por qué? Porque entienden que en este país, en las democracias avanzadas, no se prohíbe la independencia femenina, se garantiza desde las instituciones seguridad cuando denuncian, existen recursos para salir de las situaciones de violencia y que esos recursos están siempre disponibles para las mujeres. Esta idea dificulta la comprensión de por qué las mujeres aguantan, eso que oímos con tanta frecuencia. Bueno, más allá de que toda esa batería de creencias habría que ponerla en cuestión, es muy evidente que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las mujeres, o para la mayoría de las mujeres, la supervivencia económica, el reconocimiento social, su propia identidad y su proyecto de vida pasan por el matrimonio, la familia y la maternidad bajo las condiciones del patriarcado. Ahí es donde fundamentalmente tenemos el problema. La historia ya nos ha demostrado que trabajar fuera de casa no nos ha librado de la socialización a la que somos sometidas, y trabajar fuera de casa no cambia nuestras identidades. Para las mujeres, someterse y conformarse en ese espacio bajo esas normas es iniciar un proceso donde lo que se hace es deconstruirse como individua y quedar desposeída de los recursos para la supervivencia fuera de ese entorno. El sistema patriarcal, cuando integra a las mujeres, lo que hace es construir dependencias económicas, afectivas e intelectuales, dejando alternativas para la supervivencia fuera de ese ambiente tan solo para unas pocas, para las denominadas por Victoria Sau como mujeres coartada. La mujer coartada, muy definida o ampliamente definida en el diccionario ideológico feminista, es la cuota de mujeres a las que se tolera el acceso a áreas profesionales y políticas reservadas tradicionalmente a los varones. La propia Amelia Valcárcel las enmarca en lo que ella denomina la política de las excepciones. En este sentido, se entiende que son mujeres no corrientes, no mayoritarias entre el colectivo femenino. Bien, me vais a permitir que me pase aquí un par de cuestiones, porque si no me extiendo mucho, y quiero pasar a cuestiones más específicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? De control. Estamos hablando de
mantener el control por parte del violento sobre los valores, los espacios, los referentes, los tiempos, las economías e incluso las expectativas de las mujeres. Catherine Kitwood dice o define el control de una persona sobre otra cuando aquella tiene más dominio sobre la conducta o los puntos de vista de la segunda que ella misma. El maltrato consiste en los mecanismos que el violento habilita para hacerse con el control de la vida de las mujeres. Y para hacerse con el control de la vida de las mujeres se utilizan tácticas de desequilibrio, de limitación y de despojamiento que correlacionan con lo que conocemos como las violencias alienativas, violencias represivas y violencias privativas. Todas estas violencias en plural van desde las tácticas de falta de respeto, el abuso de autoridad y confianza, en fin, toda una batería que están ya muy estudiadas y que correlacionan, y esta es la parte que me interesa, y conexionan con formas de control. De hecho, a la hora de elaborar las definiciones de las formas de maltrato, lo que vamos a ver es que siempre está correlacionando con alguna forma de control. Es fundamental aprender a detectar los comportamientos violentos sutiles que actúan en el plano de lo público, pero también en el plano de lo privado y también en el plano de lo íntimo. Sabemos que para prevenir es urgente modificar las estructuras patriarcales que fomentan y sustentan estas violencias. ¿Por qué? Porque también sabemos que absolutamente todas las discriminaciones actúan como una rutina encargada de moldear y generar tolerancia. Es decir, nos hacen ser resistentes a la discriminación, y el conjunto de las mujeres somos muy resistentes a la discriminación, lo que hace precisamente es generar tolerancia a esa violación. Para nosotras, las dosis soportables de ataques sutiles que no son reconocidos como tales por la mayoría de las mujeres son extremadamente peligrosos, porque generan desgaste psicológico y porque precisamente no somos conscientes de ellas. Ese es el principal peligro. El sexismo benévolo es, parafraseando el manual de guerra de baja intensidad del Ejército de los Estados Unidos, que cita María Cristina Bottinelli, la guerra de desgaste. Eso es lo que se hace con las mujeres, una guerra de desgaste que persigue tomar el territorio emocional, hacerse con trozos de la estructura psíquica femenina. Para el feminismo, que los diferentes agentes que intervienen en los procesos de recuperación y de apoyo social a las víctimas comprendan cuáles son los mecanismos del sexismo es fundamental de cara a planificar acciones de cambio real y de intervención con las propias víctimas. El sexismo, según el Diccionario Ideológico Feminista, es el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, el femenino. Ahora, cabe añadir que el sexismo es una construcción multidimensional, cuyos aspectos no son solo de hostilidad. Ya se ha hablado aquí esta mañana también de esto. En él también cohabitan sentimientos subjetivos de apariencia positiva que van de la mano de la antipatía sexista. De hecho, están catalogados los sexismos en dos grandes bloques, en función precisamente de la actitud de dominio y hostilidad o de dominio más conciliador y afectuosos. Esas categorías son las de sexismo hostil y benévolo. No me explayo con ellas porque, bueno, lo podéis encontrar en las redes, está perfectamente definido, y lo que me interesa es llamar la atención sobre una cuestión. Y es que, en general, el denominado sexismo benévolo no es detectado por aquellas personas que incorporan a sus creencias
formas estereotipadas y rolificadas de socialización. El sexismo hostil solo se manifiesta cuando se tiene la tranquilidad y la seguridad de que se está actuando con derechos naturales y que, por tanto, pueden ser expuestos y pueden exhibirse sin ningún tipo de recriminación social. Ahora, es importante que sepamos que hay otras formas de sexismo que pasan desapercibidas y están siendo, además, aceptadas alegremente, he de decir, por la mayoría de las mujeres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que se han dulcificado los mandatos de género en las sociedades occidentales. Y en Occidente se ha pasado de exigir a persuadir. Se ha pasado a fascinar a las mujeres con unas expectativas de vida que, como toda fascinación, son tan deslumbrantes como engañosas. Bueno, me gustaría... ¿Esto tiene audio? ¿Pero está conectado? Pues es que me gustaría que viéramos un pequeño vídeo para que entendamos cómo nos las meten dobladas, si me permitís la expresión. ¿Vale? Eso que tenéis ahí es un dibujo de una campaña publicitaria que se presentó un 8 de marzo de hace ya unos cuantos años por el Ministerio de Defensa. ¿Ya lo tenemos? Sí. Yo me retiro. Ahora hay que pinchar aquí. Mira, a ver. Para que entre. ¿Cómo? ¿Esto que se le da 2 veces? Ser militar no te impide ser mujer. La igualdad en las Fuerzas Armadas es un hecho para 15.000 mujeres como tú. Igualdad en sueldo y oportunidades. Igualdad que no te impide ser madre y militar. Fuerzas Armadas, el cambio que tú quieres. Claro que la frase del anuncio dice que ser militar no te impide ser mujer. Y cuando están diciendo esa frase, lo que aparece en pantalla es esta imagen que tenemos aquí. ¿Vale? Ser militar no te impide ser mujer, pero lo que aparece en pantalla es la palabra mamá. Por tanto, el anuncio lo que está diciendo es que, oye, que puedes seguir siendo mamá. En realidad, porque en realidad es ser mujer, ¿no? ¿Qué otra cosa es ser mujer? Bueno, pues este anuncio se presentó en su época como una cosa súper propia. Se presentó un 8 de marzo, como una campaña para incorporar, no, me voy para allá, para incorporar a las mujeres en el ejército, y ver que el ejército español es un ejército súper moderno, ¿vale? Pero nos la estaban metiendo doblada. Bueno, proseguimos. Yo tenía un mando que ya no lo tengo. Ahora ya sí lo tengo. Bueno, me importa también que hablemos de qué tenemos que tener en cuenta cuando elaboramos metodologías para la prevención. Y cuando elaboramos metodologías para la prevención, lo más importante es que tengamos una correcta conceptualización y un correcto conocimiento de cuál es el problema. Porque un mal diagnóstico lo que va a hacer es buscar soluciones erróneas.
y, por lo tanto, hacernos perder el tiempo. Es importante ser conscientes de que las manifestaciones sexistas presentes en los seres humanos, pensamientos, conductas, actitudes, se fundamentan en un porcentaje significativo en el sistema de creencias de las personas. Sabemos que la violencia contra las mujeres se sustenta sobre un sistema de creencias sexistas. Ese es el factor clave de naturaleza social que explica la aparición de manifestaciones deterministas para ambos géneros. Y esa es la herramienta para la discriminación de las mujeres. Y esa discriminación es, en definitiva, la que permite y legitima la utilización de violencias contra las mujeres. A la vez, por cierto, que la violencia se utiliza precisamente para sostener la discriminación. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, que el sistema de creencias sexistas no actúa igual para los hombres que para las mujeres, lógicamente, porque el género ya se encarga de construir las diferencias. Pero eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias que tenemos que tener en cuenta también en la intervención social. Con un sistema de creencias sexistas, un hombre va a tener más posibilidades de llevar a cabo manifestaciones sexistas activas y de ejercer violencia contra las mujeres. Mientras que la interiorización del sexismo para las mujeres lo que va a hacer es que éstas tengan más posibilidades de llevar a cabo actitudes sexistas pasivas, asumiendo las discriminaciones normales, haciéndose tolerante a la discriminación y, por lo tanto, a la violencia, en una espiral que además actúa como un inhibidor de la capacidad para identificar como maltrato la discriminación sufrida. Existen patrones de conducta asociados a la vulnerabilidad. Las tesis que se han venido corroborando en los procesos de atención a las víctimas de malos tratos en las casas de acogida, en los refugios, nos indican quiénes son las personas de riesgo. Todas somos susceptibles de ser violentadas. Esto es importante que lo tengamos claro. Pero la falta de recursos para afrontar el sexismo es clave. Cuando existe dependencia material y emocional del modelo relacional sexista, se es más vulnerable a la violencia. Podríamos decir que son especialmente vulnerables las mujeres que mantienen vínculos basados en modelos relacionales que adjudican valores e imponen conductas específicas, diferenciadas y rígidas en función de su sexo. No estamos todas en riesgo, pero todas somos vulnerables, porque la vulnerabilidad tiene que ver con la debilidad. Y la debilidad de las mujeres tiene que ver con la asunción de los valores androcéntricos que normalizan la discriminación. Ser capaces de identificar aquello que nos debilita se convierte, por tanto, en algo esencial. Pero tenemos un grave problema cuando la población femenina, sobre todo la población femenina, no conceptualiza como violencia actitudes sexistas que abonan el terreno en la relación de pareja para la discriminación, que suponen un reparto injusto de papeles, que otorgan privilegios al varón o que sobrecargan de trabajo a las mujeres. La sobrecarga de trabajo de las mujeres hay que empezar a conceptualizarla como una forma de violencia contra las mujeres. Es un aprovechamiento del tiempo de las mujeres también. Me dicen que tengo que terminar. Me gustaría seguir porque en realidad estamos empezando a entrar en faena. Pero bueno, ya que estamos en la universidad, voy a terminar con una reflexión que quiero que compartáis, sobre todo con las mujeres jóvenes. Si vemos el tiempo que dedica una mujer joven recién casada
a cuidar a su entorno familiar, es decir, a su pareja, a hijos si lo tuvieran, y el que dedica a él a hacer lo mismo al mismo grupo familiar, lo que nos encontramos es que esa pareja que están en ese momento en la edad fundamental para su promoción profesional, ella cuenta siempre con 2 horas menos al día para prepararse las mismas oposiciones que se está preparando él. ¿Es justo? ¿Eso no es un aprovechamiento del tiempo de las mujeres? ¿Por qué tenemos que ceder gratuitamente ese tiempo? ¿En base a qué? Tenemos mucha tarea por delante. El Estado ejerce también violencia contra las mujeres cuando no pone encima de la mesa recursos suficientes para hacer que juguemos en igualdad de condiciones. Por tanto, las cuestiones relacionadas con la corresponsabilidad se presentan en el futuro inmediato como una de las batallas fundamentales en la lucha por la igualdad. Termino aquí. Posiblemente penséis que no tiene, es un mensaje que no tiene mucho que ver con las cuestiones relacionadas con la violencia, pero es que son las violencias públicas las que empiezan a hacer posible que se cometan después las violencias privadas. Muchas gracias.